Buenos días, señores, señoritas estudiantes, compañeros docentes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado, régimen Costa Galápagos 2020-2021. Esperamos que con esta charla, con este video, podamos algunas inquietudes poderlas resolver para que ustedes puedan tener claro estos lineamientos. Vamos a comenzar entonces con los lineamientos y vamos a hablar un poquito sobre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es socializar las generalidades del proceso de elaboración de proyecto de grado de los estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado del régimen Costa Galápagos 2020-2021. ¿Bajo qué acuerdo ministerial está esto? Está bajo el Acuerdo Ministerial 2020-0051A, donde viene una disposición transitoria donde nos dice disponer a todas las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal y fiscomisional y particular en todas sus jornadas, modalidades y ofertas el desarrollo de un proceso de evaluación acumulativo. Esto corresponde al examen de grado de los estudiantes de tercer año de bachillerato, a través de la elaboración de un proyecto como criterio de evaluación, mientras no se encuentre superada la emergencia sanitaria. Sí, entonces, por la emergencia sanitaria, los estudiantes se acogen a un proyecto de grado, todos los estudiantes de tercer año de bachillerato. Ya vamos a hablar de los tercer año de bachillerato, terceros de bachillerato general unificado, tercer bachillerato técnico y también del bachillerato internacional. Sí, continuamos, por favor. Los lineamientos para elaboración del proyecto. Bueno, aquí estamos hablando por sección, la sección 1, sección 2, sección 3 y los anexos. Vamos a ir hablando poco a poco de cada una de estas secciones, como los estudios de caso, las adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales, el desarrollo de habilidades del perfil del bachiller, las especificaciones para hacer un estudio de caso y un proyecto demostrativo. Ya vamos a ver para quién es. Sección 3 es la gestión del proyecto, cómo debe ir estructurado, cómo se debe hacer la elaboración de este proyecto por el distrito, por la institución, por las comisiones y vamos a trabajar con el cronograma de actividades y también tenemos la parte de anexos donde ustedes pueden resolver algunas palabras, algunas inquietudes que ustedes tengan para resolver este proyecto de grado con sus estudiantes. Vamos con la sección número 1, diseño del proyecto de grado. A ver, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer un estudio de caso. Este estudio de caso tiene 16 temas macros, ¿sí? Y también tiene 14 ámbitos de aprendizaje curricular. Tiene también temas para la educación intercultural bilingüe y tiene también temas para la etnoeducación afroecuatoriana. ¿Qué vamos a realizar? Un proyecto demostrativo. Si vamos nosotros a trabajar bajo un proyecto demostrativo, donde vamos también, esto es para el bachillerato técnico, este proyecto demostrativo, y aquí nosotros vamos a trabajar en competencias, según las figuras profesionales o las FIB. Tenemos, bueno, 26 FIB en bachillerato técnico, bueno, eso está reglamentado lo que es las figuras profesionales y bajo el régimen Costa Galápagos 2020-2021. También vamos a trabajar sobre adaptaciones curriculares, ¿sí? Es decir, proyectos para estudiantes con necesidades educativas especiales, oferta ordinaria y oferta extraordinaria. Y también con estudiantes EFJA, ¿no? Que sean presencial, semipresencial o a distancia. Tenemos temas para la educación intercultural bilingüe, etnoeducación y afroecuatoriana. Sí, nosotros nos vamos a centrar el día de hoy más en lo que es en el BGU, Bachillerato General Unificado, y en el Bachillerato Técnico. Sí, en eso vamos a trabajar un poquito más, sin desmerecer también que cada uno de los ámbitos tiene su diferente educación, su diferente matriz, su diferente proceso para realizar este proyecto de grado. Vamos con la sección número 2, evaluación del proyecto de grado. ¿Bajo qué marco legal está constituido? Bajo principalmente sobre la LOEI, el artículo 2, ¿no? Donde habla sobre la evaluación integral como proceso permanente y participativo del Sistema Nacional de Educación. También estamos en el marco legal sobre el reglamento de la LOEI, ¿sí? En el artículo 184, logro de los aprendizajes, y el artículo 199, examen de grado, prueba acumulativa del nivel de bachillerato.
¿Qué se va a evaluar, compañeros docentes, señores y señoritas estudiantes? Se evalúa el desarrollo, habilidades durante el proceso educativo. Y todo lo que el estudiante ha aprendido durante su proceso educativo, eso vamos a evaluar. Sí, por favor. Entonces, por eso estábamos hablando de estudios de caso y proyectos demostrativos. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en que lo que ha ido aprendiendo el estudiante en su día a día, en su año a año, eso vamos a trabajar y a evaluar. ¿Cuál es el perfil del bachiller ecuatoriano? Tenemos habilidades de pensamiento crítico. Si nuestro estudiante tiene que tener un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, tiene que saber también comprender el contexto de muchas cosas, tiene que tener habilidades instrumentales y habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, sobre todo esto nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes, vamos a realizar así la evaluación. ¿Cómo se evalúa este proyecto de grado? A ver, se evalúa de dos formas, ¿no? Estudio de caso para el bachillerato general unificado y un proyecto demostrativo para el bachillerato técnico. ¿Y qué se va a aplicar? Se va a aplicar una rúbrica de evaluación que ya está especificada y articulada, donde ya consta las habilidades, las competencias y también tiene los componentes estructurados para la educación. En EFJA también trabajamos con adaptaciones a los componentes de las habilidades establecidas y el bachillerato internacional. Ellos van a trabajar con una monografía, ¿sí? El programa de bachillerato internacional es equivalente al proyecto de grado. Se generó una tabla de equivalencias con la calificación cualitativa del bachillerato internacional y su equivalencia para la calificación nacional. Sí, como yo les dije, el día de hoy nosotros vamos a enfocarnos más en el bachillerato general unificado y bachillerato técnico, pero estos bachilleratos tienen todo el lineamiento, todo el reglamento para los otros bachilleratos. El cronograma de actividades, es bien que, bueno, este video se lo está grabando ya un poquito tarde, pero aquí estamos el cronograma de actividades. Tenemos la habilitación del módulo informático de titulación para el bachillerato Costa Galápagos. Esto se realiza el 1 de diciembre del 2020, es decir que nosotros ya debemos haber habilitado en las plataformas de cada institución el módulo informático y comenzar a llenar los datos del estudiante para que el estudiante tenga sus notas ya completas, no de años anteriores. ¿Cuál es la primera fase? Vamos ya a registrar el promedio y la calificación. ¿Cuál es la nota 1? La nota número 1 corresponde a la básica superior, compañeros y señores estudiantes, ¿no? Es decir, octavo, noveno y décimo de educación general básica. Eso comprende la nota número 1. Eso debería ya haber estado registrado del 1 al 24 de diciembre del 2020, juntamente con la nota de participación estudiantil en el aplicativo informático CASA, ¿sí? De esto están encargadas nuestras autoridades, ¿no? Como el departamento de vicerrectorado, departamento de secretaría, donde ellos ya deben haber registrado estas notas. La primera nota, octavo, noveno y décimo, que corresponde a educación general básica, y la otra nota de participación estudiantil que la realizamos en primero y segundo de BGU o de bachillerato general unificado. Sí, lo realizamos esta participación estudiantil. Y en el caso que el estudiante no haya aprobado, debería haberlo hecho en tercer año, pero ya debería haberlo hecho con un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ya, y esa nota ya debe estar registrada del 1 al 24 de diciembre. La segunda fase es el otro registro del siguiente promedio, la nota número 2, que es el promedio de bachillerato de primero, segundo y tercero BGU. Este también ya debe estar subido al sistema CAS y esto se lo debe realizar del 4 al 13 de enero del 2021, compañeros, ¿sí? Y validar esta información en el aplicativo informático para exoneración, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya registramos todas estas notas, el estudiante también puede ser exonerado, ¿sí? Entonces, tiene una posibilidad de ser exonerado. ¿Cuándo se va a dar cuenta o cuándo se va a dar un análisis o un reporte de que ya fue exonerado el estudiante? El 14 de enero del 2021.
¿Dónde se va a realizar esto? La exoneración se va a consultar por la ciudadanía o el estudiante exonerado del certificado del registro del título de bachiller en la página oficial del Mineduc de estudiantes exonerados, ¿no? En caso que el estudiante ya salga exonerado, el 15 de enero, él ya tiene la posibilidad de imprimir su título por la página del Mineduc, ¿sí? Entonces, si él ya salió exonerado, uniendo las notas de la nota número 1, que decíamos octavo, noveno y décimo de educación general básica, la de participación estudiantil y la nota número 2 que tenemos primero, segundo y tercero BGU. Ya vamos a hablar después de las exoneraciones, ¿no? Y la tercera fase sería el registro de calificación. Nota número 3, registro de la nota del proyecto de grado en aplicativo informático de titulación. En el caso que el estudiante no haya sido exonerado, no había alcanzado esta temática de la exoneración, él tiene que realizar su proyecto de grado. Pero nosotros, ¿cuándo vamos a registrar esta nota? Nosotros tenemos para registrar esta nota desde el 11 de febrero al 22 de febrero del 2021, donde podremos revisar también ya los proyectos de grado y vamos registrando ya las notas en lo que es titulación en el sistema informático CAS. Dice, la validación de la información por parte del distrito de impresión del título. El distrito imprimirá títulos del 17 al 22 de febrero, ¿sí? Según nosotros ya vayamos calificando, según vayamos ya subiendo las notas al sistema, el distrito de educación al que nosotros correspondamos ya irá subiendo las notas y ya podrán ellos también emitir los títulos de grado. A partir del 23 de febrero del 2021, nosotros podremos consultar el certificado digital del registro del título de bachiller en la página oficial del Mineduc. Sí, compañeros, entonces a partir del 23 de febrero los estudiantes ya pueden ellos consultar el certificado digital, sí, que ya debe estar registrado en la página del Mineduc. A continuación vamos a hablar todavía sobre el cronograma de actividades, pero un poquito más detallado. A ver, tenemos el cronograma de titulación. Sí, este cronograma de titulación ya le corresponde trabajar dentro de cada institución para cumplir los plazos establecidos. A ver, como íbamos hablando, ¿no es cierto? Nos dice, primerito nosotros tenemos entrega y calificación del portafolio quimestral y textos escolares. Mire, del 4 al 8 de enero, nuestros estudiantes de tercero de bachillerato ya deben entregar su portafolio quimestral y textos escolares. Entonces, mire, esto de aquí ya el estudiante debe realizarlo del 4 al 8. ¿Sí? Es decir, que nosotros, si somos tutores o el departamento de vicerrectorado, debe ya organizar esta situación, que del 4 al 8 ya debemos recopilar la entrega y calificación del portafolio quimestral y textos escolares, perdón. Y esto ya seguir subiendo a nuestra plataforma Carmenta, ¿no? Para que el estudiante ya vaya viendo si tiene la posibilidad de ser exonerado. Después tenemos, imagínense, del 4 al 13, ingreso de calificaciones al aplicativo informático. Mire, del 4 al 13 nosotros tenemos la opción de subir notas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 14 ya debe darse la junta de curso de supletorios y publicación de notas. Aquí el estudiante ya sabe cuál está exonerado o cuál no está exonerado, entonces ellos ya deben tener aquí la junta de curso, quién va al supletorio y quién ya tiene su nota para exoneración. Cuando realizamos nosotros la junta de cursos, supletorios y publicación de nota, realizamos el día 15 de enero, ¿no es cierto? Ya realizamos entonces la publicación y la junta de curso. ¿Por qué el 14 debemos subir la nota? Porque aquí la validación de información en el aplicativo informático. Aquí ya nosotros debemos subir la nota. ¿Por qué? Porque aquí el 14 el estudiante después va a saber si está o no exonerado ya el día 15. Y el día 15, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Consultar si el certificado en el registro del título de bachiller en la página del Mineduc de estudiantes exonera. Sí, entonces el 15 el estudiante ya sabe si está exonerado. Ahora, del 15 al 10 de febrero, los docentes que hayan designado
o se hayan designado para el acompañamiento en el proyecto de grado, ya deben dar un asesoramiento en el desarrollo del proyecto de grado. Mire, del 15 al 10, sí, casi son 2 semanas y media que tenemos que realizar este proyecto de grado, sí, y lo debemos realizar con cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué pasa a los estudiantes que se quedaron al supletorio? Miren, los estudiantes que se quedaron al supletorio ingresan del 15 al 10 a recibir su título, sí, el título, pero el título del proyecto de grado, es decir, qué tema va a escoger para realizar el proyecto de grado. Pero ellos se acercan a su supletorio del 2 al 4 de febrero. Miren, el supletorio y evaluaciones de mejoramiento son del 2 al 4, los supletorios y evaluaciones de mejoramiento. Pero el estudiante que esté quedado al supletorio no es que se deslinda del proyecto de grado o se queda sin un tema. Ese estudiante también a la par, a pesar de que esté en su supletorio, tiene que seguir trabajando. Del 15 al 10, él tiene que seguir trabajando con su maestro acompañante en la elaboración de su proyecto de grado. ¿Sí? Vamos, el día 11 de febrero, nuestros estudiantes ya tienen que entregar su proyecto de grado y sus textos escolares, ¿no? Entonces los que se quedaron a supletorio, ellos no entregaron tal vez sus textos escolares, pero ya el 11 ellos entregan su proyecto de grado, sí, entregan ya definitivamente su proyecto de grado en su totalidad terminado. ¿Qué hacemos en ese caso ya nosotros como maestros, como docentes? Del 11 al 22 nosotros damos la valoración del proyecto de grado, ¿sí? Y es decir, ya ponemos la nota del proyecto de grado y el día 23 los estudiantes ya van consultando el certificado del registro del título de bachiller en la página oficial del Mineduc. Sí, entonces aquí está ya el cronograma de titulación con el que vamos a trabajar hasta el 23 de febrero con nuestros estudiantes. ¿Sí? Esto se les da a conocer, compañeros, como digo, para poder agilitar el trámite en la elaboración del proyecto de grado y no aglomerarnos también nosotros como docentes. Gracias y continuamos, por favor. A ver. Roles de los actores educativos. Miren, aquí vamos a trabajar con los actores educativos. Bueno, sabemos que los actores educativos son varias instituciones, varios departamentos, y entonces vamos a realizarlo aquí. A ver, ¿cuál es el rol del distrito? ¿Cuál es el rol del distrito educativo al que nosotros pertenezcamos? Primero, gestionar, organizar y capacitar. Yo creo que cada uno de los distritos ya lo hizo. Sí, ya gestionó. ¿Qué consiste en planificar y coordinar las actividades para una mejor operatividad? Se organizará un equipo interdisciplinario. La capacitación también algunos ya los recibimos en cada distrito, consiste en socializar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los lineamientos, guías e instructivos para el proyecto de grado. Monitoreo y seguimiento a la unidad de apoyo y seguimiento y regulación distrital, es decir, ASRE nos tiene que ayudar en el seguimiento y regulación de esta elaboración del proyecto de grado, ¿no? Una vez que ya hizo su parte el distrito, que gracias lo han hecho de una excelente manera, continuamos con la institución educativa. ¿Qué va a hacer cada una de nuestras instituciones? Va a dinamizar y coordinar este proyecto de grado. ¿Qué va a hacer? La interacción entre él y la estudiante, él o la docente guía, la comisión técnico-pedagógica y junta académica para el desarrollo del proyecto de grado. Mire, entonces aquí ya estamos trabajando. El rol de la institución educativa ya es socializar, interactuar con el estudiante, con el docente, con la comisión técnico-pedagógica y con la junta académica para el desarrollo del proyecto de grado. ¿Qué va a hacer? Socializar la información referente al desarrollo del proyecto de grado, va a registrar la calificación en la institución educativa, va a almacenar esos proyectos de grado y va a informar al distrito educativo de los estudiantes que no cumplieron con este proyecto de grado.
y también van a elaborar un plan de contingencia. ¿Sí? Este plan de contingencia, por ejemplo, habemos muchas instituciones que no tenemos el alcance para llegar con nuestros estudiantes porque viven tal vez del lugar de la institución, viven a 1 hora y media, 2 horas y media, 3 horas. Entonces, mire, aquí debemos hablar un plan de contingencia para saber cómo comunicarnos con nuestros estudiantes en la elaboración de este proyecto de grado. ¿Qué va a hacer después de una vez que la institución ya haya hecho su parte? Vamos a junta académica. ¿Qué va a realizar la junta académica? Va a socializar la información referente al desarrollo del proyecto de grado a los integrantes de las comisiones técnico-pedagógicas. ¿Sí? Es decir, que la comisión técnico-pedagógica va a informarse también sobre los lineamientos, ¿no? Estructurar la nómina de estudiantes de tercero BGU. Mire, la Junta Académica va a estructurar la nómina de los estudiantes de tercero BGU. Ahí vamos a saber cuál es la realidad, si hay 40, 50, 60 estudiantes dentro de nuestra institución. Designar, mire, otra función, designar docentes guías para el desarrollo del proyecto de grado según afinidad a los temas macros. Delegar a la comisión técnico-pedagógica la responsabilidad de calificación del proyecto de grado. Mire, ¿quién va a calificar aquí nuestro proyecto de grado? Es la comisión técnico-pedagógica. Aprobar la organización de grupos de estudiantes por docentes guías. Sí, una vez que ya se haya dividido el número de estudiantes con el docente guía, aquí la Junta Académica va a dar también su aprobación. Cumplir con el cronograma establecido para el desarrollo del proyecto de grado. Sí, ya hablamos en las anteriores diapositivas sobre el proyecto, sobre el cronograma del proyecto de grado. Entonces, la Junta Académica debe hacer cumplir estas fechas, ¿sí? Porque mira que si nosotros no cumplimos estas fechas, estamos con el tiempo súper corto y al final nos va a haber aglomeraciones en este proceso. Continuemos con los roles. Bueno, aquí vamos con el rol de la comisión técnico-pedagógica y docentes guía. ¿Cuál es el rol de la comisión técnico-pedagógica? Primerito, socializar la información referente al desarrollo del proyecto de grado a docentes guías. Mire, la comisión técnico-pedagógica socializa ya a los docentes guías que fueron escogidos, ¿dónde? En la junta académica, ¿no es cierto? Después, aprobar el tema macro para el desarrollo del proyecto de grado seleccionado por cada estudiante. Revisar y calificar los proyectos de grado conjuntamente con él o la docente guía. Mire, entonces aquí el docente guía trae el proyecto y revisa con la comisión técnico-pedagógica. Acompañamiento y asesoramiento a docentes guías en el desarrollo del proyecto de grado. Mire, ¿qué tiene que hacer la comisión técnico-pedagógica? Dar su acompañamiento y asesoramiento al docente guía. Cualquier circunstancia que esté pasando, debe el docente guía comunicar a la comisión técnico-pedagógica y ellos van a ayudarle también a solucionar algún problema conjuntamente con junta académica en la institución educativa y juntamente todo este proceso informará al distrito, ¿no? Informar a la autoridad institucional sobre el cumplimiento de cada estudiante respecto al desarrollo y presentación del grado, ¿sí? ¿Qué va a hacer el docente guía? El docente guía va a conocer e interiorizar los lineamientos guías e instructivos para la aplicación y desarrollo del proyecto de grado. Garantizar que cada estudiante cuente con información referente al desarrollo del proyecto de grado. Elaborar un cronograma de trabajo. Se considerarán fechas para la entrega del avance del proyecto de grado. Sí, miren, como nosotros solo tenemos casi 3 semanas para entregar el proyecto de grado, ahí nosotros o los docentes guía que estemos involucrados debemos coordinar fechas para revisar cómo está elaborado el marco teórico, la introducción, las conclusiones, las recomendaciones. Ya vamos a hablar posterior de la estructura, pero ahí nosotros debemos establecer fechas. Guiar, asesorar y retroalimentar a las y los estudiantes sobre la elaboración y desarrollo del proyecto de grado, dedicado por lo menos 4 horas semanales para esta acción. Sí, miren, nosotros como docentes guías, nosotros debemos dedicar 4 horas semanales para realizar el proyecto de grado, ¿sí? Dentro del horario que esté establecido dentro de nuestra institución, ahí nosotros podemos coordinar que los estudiantes o el grupo de trabajo de estudiantes que esté a nuestra disposición, nosotros debemos coordinar 4 horas para realizar ese trabajo con los estudiantes.
receptar y entregar a la comisión técnico-pedagógica el proyecto de grado. Miren, entonces ya el docente guía recepta todos sus proyectos y la comisión técnico-pedagógica se encarga de revisar conjuntamente con el docente guía. ¿Cuál es la función del estudiante en esto? Revisar el cronograma. Sí, primerito el estudiante tiene que estar claro con su cronograma, cuándo va a presentar el día, la hora y la fecha, ¿no? Guías, lineamientos para el desarrollo del proyecto de grado. Él también debe saber cuáles son los lineamientos, ¿sí? Yo al final les doy el link para que ustedes también puedan compartirles a sus estudiantes donde se encuentra todo el proceso para la elaboración del proyecto de grado. Mantener comunicación permanente y recibir asesoramiento y materiales de apoyo por parte del docente guía. Si en el caso que el estudiante, por ejemplo, no tenga internet, si ahí está el docente guía para poderle facilitar tal vez un extracto de alguna página o un extracto de alguna investigación que le pueda servir al estudiante para ampliar su conocimiento y elaborar o desarrollar el proyecto de grado. También, ¿qué va a hacer el estudiante? Reportar dificultades al docente guía en la ejecución de las actividades en el desarrollo del proyecto de grado. Ojo, esto va para los estudiantes, por favor. No que yo no pude, no lo pude realizar, no tengo internet, no sé cómo. Sí, usted siempre tiene que estar reportando, señor estudiante, a su docente guía, cómo va el trabajo, cómo va el proyecto de grado, qué necesita para ampliar el conocimiento. Y finalmente, entregar el proyecto de grado al docente guía. Usted va a entregar ese proyecto de grado el día, la hora y la fecha que establece su docente guía, ¿sí? Puesto que también nosotros como docentes tenemos solo un rango de fechas para recibir y para poder subir las notas para su titulación. Continuamos, por favor. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a trabajar en lo que ya es el proyecto de grado. Continuemos con el proyecto de grado. A ver, vamos a trabajar en una calificación 70-20-10. ¿Sí? ¿Qué es el proyecto? El proyecto reemplaza el examen Ser Bachiller en las instituciones de todas las jornadas de sostenimiento y modalidades durante la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? El proyecto como estrategia tiene dos opciones. Un estudio de caso para el bachillerato general unificado, un proyecto demostrativo para el bachillerato técnico y una monografía en caso de ser bachillerato internacional, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de caso que es para el bachillerato general unificado y el proyecto demostrativo para el bachillerato técnico. ¿Quiénes pueden exonerarse? Se podrán exonerar los trabajos o quienes tengan un puntaje de 9 o 10 puntos, ¿no? Miren, entonces se pueden exonerar los que tengan 9 o 10 puntos. El 70% equivale a todo el récord académico, el 10% equivale a lo que es participación estudiantil y el 20% equivalerá a lo que es el proyecto de grado, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí nosotros vamos a trabajar con una ponderación, ¿sí? Con calificaciones ponderadas. Bueno, que esto yo creo que nos puede explicar mejor un compañero en matemáticas, ¿no? Pero en este caso yo solo les doy una breve introducción de lo que se va a calificar dentro del proyecto de grado. Continuemos, por favor. Bueno, vamos primero a trabajar con el estudio de caso. El estudio de caso ya dijimos que esto es para el bachillerato general unificado. Sí, el estudio de caso está dado para lo que es el bachillerato general unificado. ¿Qué va a contener el estudio de caso o qué es el estudio de caso? A ver, el estudio de caso es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre situaciones, la resolución del problema, la difusión y la reflexión, otorgando a los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su propio aprendizaje a través de la identificación y análisis de los problemas planteados. ¿Sí? Entonces, aquí el estudiante tiene que realizar su estudio de caso en lo que está en su entorno, en lo que él ha convivido tal vez durante esta pandemia, durante estas clases virtuales, durante su tiempo de vida que él tiene, ¿no? Entonces, en base a eso va a realizar su estudio de caso. La especificación
se desarrollará únicamente a través de trabajos descriptivos. Por favor, si vamos a hacer trabajos descriptivos, compañeros docentes, no investigativos, más va a ser descriptivo toda esta situación, que brinden un análisis de un fenómeno identificado en un contexto real determinado. Si, por ejemplo, si nosotros hacemos el estudio de caso, centrémonos en lo que el estudiante hace o donde él vive o en lo que él día a día realiza o en lo que él pueda sacar una anécdota, pueda narrar, pueda contar, pueda describir. ¿Sí? Entonces, centrémonos, por ejemplo, se me ocurre, compañeros, nosotros vamos a realizar un estudio de caso sobre la COVID-19, ¿no es cierto? Por ejemplo, la COVID-19 en el cantón Chambo, en el cantón Ceballos, ¿sí? En el cantón Payatanga, ¿sí? Entonces, centrémonos dónde va a realizar su estudio de caso. No lo hagamos muy amplio. No podemos hablar sobre la COVID-19 en Latinoamérica o la COVID-19 en Brasil, no, porque ahí vamos a ampliar demasiado. Más bien centrémonos en la parte donde ha sucedido el fenómeno, donde identifiquemos este problema, ¿sí? Entonces, ahí vamos a nosotros que el estudiante va a desarrollarse mejor. Él va a poderse desarrollar mejor en su estudio de caso. ¿Cuál es la estructura del estudio de caso? La primera parte va a ser la introducción, la segunda el antecedente, la definición, la justificación y los objetivos del estudio. La segunda parte vamos a trabajar sobre un marco conceptual, un marco metodológico, resultados y análisis de resultados. La tercera parte va a ser las conclusiones y las recomendaciones. La cuarta parte va a ser las referencias y los anexos. Miren, aquí está toda la estructura. Toda esta estructura debe contener 3.500 palabras. Así está descrito en el lineamiento y en el instructivo que envió el Ministerio de Educación para realizar el proyecto de grado. Dentro de este estudio de caso nosotros tenemos 16 temas macros, compañeros, en los cuales hay diferentes ámbitos. Tenemos el primero, información sobre la COVID-19, el segundo, ideas que cambiaron el mundo, el tercero, la democracia, el cuarto, la convivencia, el quinto, la interculturalidad, sexto, cuidado de la naturaleza, séptimo, los derechos humanos, octavo, ciudadanía global, noveno, protocolos sanitarios, décimo, problemas del mundo contemporáneo, onceavo, la vida y la diversidad, doceavo, el calentamiento global, treceavo, tecnología, ciencia y arte, catorceavo, salud, cultura y entretenimiento, el quinceavo, Ecuador megadiverso y pluricultural, y el 16avo, cultura de paz y ciudadanía digital. Como dijimos anteriormente, todo este estudio, toda la estructura del estudio de caso debe contener 3.500 palabras en sus diferentes ámbitos, ¿no? Ya usted dependerá como docente guía y el estudiante qué ámbito escoge. Tenemos 16 ámbitos para escoger. Como les decíamos, vea el ámbito en el cual el estudiante pueda desarrollarse, ¿no? Si, por ejemplo, vivimos en una ciudad que es amplia, que tiene varias cosas a su alrededor, podemos trabajar en lo que es ciudadanía global. Pero si vivimos tal vez en un cantón o en una parroquia donde es un poco limitado el conocimiento, tal vez podemos trabajar sobre interculturalidad o sobre convivencia, ¿sí? Entonces son solo ejemplos los que en este momento yo les doy, pero ahí ustedes tienen los 16 temas macros a escoger y poderlos realizar con su estudiante. Continuemos, por favor. A ver, el estudio de caso. ¿Qué posibilita el estudio de caso? Posibilita la resolución de problemáticas de la vida cotidiana. Miren, compañeros, entonces enfoquémonos en la vida cotidiana del estudiante por medio de la aplicación de las habilidades y los aprendizajes desarrollados durante el proceso educativo. Miren, la vida cotidiana y con lo que aprendió en la escuela o en el colegio, perdón, el estudiante puede desarrollar su estudio de caso. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos tipos tenemos de estudio de caso? Miren, tenemos aquí 4 tipos: descriptivo, exploratorio, ilustrativo y explicativo. Pero ¿qué nos decía anteriormente la diapositiva? Nosotros vamos a trabajar sobre un estudio de caso
de tipo descriptivo, por favor. Sí, es un poco más real lo que nosotros vamos a hablar. Su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Mire, entonces ahí nosotros estamos hablando sobre lo que las habilidades y aprendizajes que el estudiante ha desarrollado durante el proceso educativo e incluso durante su vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre un tipo o un estudio de caso de tipo descriptivo, por favor. El resto no los leo, aunque aquí en el video se los va a quedar, pero nosotros como docentes, guías y como con nuestros estudiantes vamos a trabajar sobre un estudio de caso descriptivo. ¿Qué es el estudio de caso descriptivo? ¿Qué hace? Identifica un fenómeno y lo analizamos en un contexto cercano y real para los estudiantes. Aquí se recomienda utilizar en el objetivo, por ejemplo, los verbos en infinitivo, ¿no? Como describir, analizar, comprender, informar, identificar, distinguir, ¿sí? Entonces, mire, y ahí usted puede realizar los objetivos dentro de su estudio de caso descriptivo. Entonces, vamos a trabajar sobre un estudio de caso descriptivo. Los temas de estudio, sí. Ahí nuevamente realizamos a los temas de estudio, regresamos a los ámbitos, ¿no es cierto? Ya vimos los ámbitos, son 16, ahí tenemos los 16 ámbitos, pero los dos últimos ámbitos, el 15 y el 16, son para educación intercultural bilingüe, por favor tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos trabajando con bachillerato general unificado, nosotros vamos a trabajar con los 14 ámbitos. Pero si vamos a trabajar con bachillerato técnico, nosotros vamos a trabajar con un proyecto demostrativo según la figura profesional. Sí, eso ya lo vamos a hablar a posterior. A ver, el estudiante aquí es el eje central de este proyecto de grado, ¿no es cierto? El estudiante es el que aquí lleva la gran parte por realizarlo. ¿Qué vamos a hacer con el estudiante? ¿Cómo vamos a trabajar el estudio de caso? En un interés y motivación. Sí, miren compañeros, veamos un estudio de caso que al estudiante le interese y le motive a estudiar, le interese investigar. Por ejemplo, un estudiante no quiere hablar sobre la vida y la diversidad, no va a querer hacer el proyecto de grado. Pero si tiene ese deseo de hablar sobre la COVID-19, ese estudiante va a investigar, va a buscar información, va a preguntar cómo va a obtener esta información. Entonces busquemos un estudio de caso descriptivo que sea de interés y motivación para el estudiante. También los recursos y materiales. Dentro de los recursos y materiales, compañeros, no necesariamente el estudiante debe tener una computadora con internet y con alta tecnología. No. Entre los recursos y materiales puede utilizar textos de años anteriores, libros de años anteriores, información recopilada por algún pariente, recopilación de alguna revista. Sí, entonces toda esa información puede servir para realizar el estudio de caso. No necesariamente el estudiante tiene que contener internet al 100%, una computadora, ¿no? Porque podemos sacar de otros recursos la información. E incluso nosotros podemos ayudarnos con las fichas pedagógicas que hemos venido trabajando durante esta pandemia mundial. Esas fichas pedagógicas le pueden ayudar al estudiante ayudar a resolver su estudio de caso, ¿no? La bibliografía, también el estudiante de donde vaya sacando, él debe seguir anotando la bibliografía, ¿no? Cómo va a hacer su bibliografía, porque eso al final tiene que ir en su estudio de caso. Y en el caso que tengamos los medios necesarios como computadora, internet, es muy valedero que el estudiante utilice los recursos tecnológicos, ¿no? Pero no desmerecemos que un estudiante que no tenga recursos tecnológicos tenga que apoyarse en recursos materiales como libros, revistas, fichas pedagógicas, periódicos, sí que ellos hayan utilizado durante el estudio, durante su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, continuemos. Bueno, aquí nosotros compañeros nos vamos a ir al anexo 2. Aquí ya vamos a ver cómo está estructurado el estudio de casos, ¿sí? Entonces, en el video, aquí vamos a ir al anexo 2, ustedes tienen aquí el enlace para la descarga, pero también yo les voy a enviar ya esto cuando publiquemos el video, ¿sí? Me dejan aquí cortar un poquito y nos vamos al anexo 2, mire. Continuamos en el anexo 2. Mire, anexo número 2, estructuras del estudio de caso.
Aquí tenemos las secciones que ya vamos a hablar. Primera parte es el antecedente. La sección número 1 va a ser el antecedente. La sección número 2 va a ser el desarrollo. Y la sección número 3 va a ser las conclusiones y recomendaciones. Y la sección cuarta va a ser las referencias y anexos. ¿Sí? Recuerde, compañero docente, que aquí el estudiante tiene que completar 3.500 palabras en todo el estudio de caso, y el estudio de caso principalmente es para el bachillerato general unificado. ¿Qué tiene? A ver, el contenido. Nosotros tenemos en el contenido de la sección número 1 la introducción. ¿Sí? Se presenta de forma resumida el estudio de caso. Mire, en la introducción el estudiante va a tipear o va a escribir la introducción de forma resumida de su estudio de caso. Dependiendo del tema que él escoja, él aquí va a hacer una forma resumida. ¿Qué habilidades va a demostrar? Comunicar efectivamente, elaborar procesos de sistematización o síntesis, ¿no? Bueno, aquí nosotros creo que en lengua se ve esta parte, ¿no? De comunicar efectivamente y elaborar procesos de sistematización. ¿Cuántas palabras va a contener nuestra introducción? 250 palabras. A posterior continuamos con el antecedente. ¿Qué va a hacer en el antecedente del estudiante? Una breve explicación del contexto donde surge el problema. Considerar la realidad natural y la realidad social. Asimismo debe contener 250 palabras nuestro antecedente y continuamos con la definición del problema. Se detalla un suceso, hecho, fenómeno que indique de manera problemática en el contexto planteado. ¿Qué habilidades? Resolver problemática de sensibilidad actual, proponer mecanismos de cuidado de la salud personal o en beneficio del bienestar social. 250 palabras. Mire que hasta ahí ya vamos 750 palabras. Justificación del estudio. Es un ejercicio de argumentación en el cual se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. Comunicar efectivamente, utilizar conceptos pertinentes, ¿no? 100 palabras. Objetivo del estudio. Se delimita el estudio por medio de enunciados. Inicia como un verbo en infinitivo, contiene un qué, lo que voy a hacer, un cómo, la forma en que lo haré, y se planteará un objetivo general y dos específicos. ¿Sí? Entonces, miren, nuestro estudiante aquí va a plantear un objetivo general y dos específicos. Asimismo, si se evaluará las habilidades como la comunicación efectiva y elaborar procesos de sistematización o síntesis. Aquí tenemos ya 100 palabras. Marco conceptual. Es la definición de los conceptos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de emisión de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria debido al COVID, se deberá definir emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. ¿Sí? Bueno, en el marco conceptual ustedes saben, compañeros, que es ya una definición de todos los conceptos que hemos utilizado dentro de nuestro proyecto, ¿no? Entonces aquí, mire, el estudiante tiene que tener 900 palabras, ¿sí? Acuérdese que en el marco conceptual, si nosotros sacamos algún concepto de alguna página web, de alguna revista, de algún libro, debemos ahí al final, nosotros tenemos que poner la bibliografía de donde sacamos, ¿no? Marco metodológico. Consiste en la explicación de la estrategia de investigación que se desarrolla en el estudio de caso. Miren, aquí el marco metodológico nosotros tenemos un estudio de caso descriptivo, ¿sí? Entonces nuestro marco metodológico va a ser descriptivo, ¿sí? Por favor, ahí nosotros trabajamos en 500 palabras, ¿sí? También consiste, ya, y también se debe considerar la naturaleza del proyecto para determinar la estrategia metodológica más pertinente. Resultados. En los resultados es lo que nosotros obtuvimos, ¿no? Obtuvimos a partir de la aplicación de los conceptos definidos, como el marco conceptual por medio de la estrategia metodológica. Aquí el estudiante va a tener 400 palabras. Análisis de resultados. Es una examinación de los resultados obtenidos en la investigación, que refleja una postura crítica del autor. Sí, aquí ya va 250 palabras. Conclusiones, la tercera parte, ¿no? Es una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados.
aquí trabajamos ya 250 palabras. Las recomendaciones constituye un conjunto de sugerencias generales a partir de los hallazgos del estudio de caso. Otras 250 palabras. Vamos en la cuarta parte, las referencias y los anexos. Bueno, aquí ya no tiene un límite de palabras, ¿no, compañeros? Pero hasta las recomendaciones nosotros ya completamos las 3500 palabras. Referencia, dice, es el detalle de libros, artículos científicos, artículos de prensa, sitios web, entre otros, consultados para extraer la información necesaria para el desarrollo del estudio de caso. Anexos, en el detalle de información consultada para el estudio de caso presentar en forma de gráficos, matrices, mapas, organizadores, gráficos, bases de datos, encuestas, entrevistas, índices, estadísticas, que el autor considere pertinente adjuntar al estudio de caso. Nota, las fuentes de las cuales se extraen estos insumos deben ser mencionadas en el apartado de referencia. Sí, por favor. Todos nosotros tenemos que ir poniendo bibliografía y referencias, no olvidar para los señores y señoritas de estudiantes. Todo esto contempla ya 3500 palabras según la estructura del estudio de caso, ¿sí? Vamos a continuar con la capacitación, regresamos al PowerPoint y vamos también al anexo número 4, vamos a trabajar en el anexo número 4, ¿sí? Vamos a trabajar en el anexo número 4. Anexo número 4. Mire, aquí tenemos las orientaciones para el uso de insumos pedagógicos, ¿no? En el caso que el estudiante vaya a utilizar insumos pedagógicos que para él no tenga computadora, para el que no tenga internet, para no pueda desarrollarlo, también hay otras fuentes disponibles que el Minedu nos da como autorización o como guía. Pueden utilizar textos escolares de las diferentes asignaturas por niveles y subniveles educativos, ¿no? Es decir, que podemos llegar, si nosotros tenemos recopilados todos los textos escolares, el estudiante puede hacer valedera esa información para completar su estudio de caso. Dentro de esto también tenemos, por ejemplo, fichas pedagógicas, tenemos módulos pedagógicos, juegos y profes youtubers, ¿no? En el caso que tengan internet, si por ahí algún docente es youtuber o tiene juegos que pueda ayudar a resolver estudios de caso, son valederos, módulos pedagógicos, que aquí ustedes tienen en el anexo número 4, incluso ustedes tienen aquí los links para poder ir y revisar cada una de estas situaciones en el caso que el estudiante lo requiera en el anexo 4. Esto es muy rápido, continuemos con la presentación. Vamos a trabajar ya sobre el proyecto. Bueno, eso era sobre el proyecto de grado para lo que es Bachillerato General Unificado. Vamos con el proyecto demostrativo. El proyecto demostrativo, recordarán que esto es para el bachillerato técnico. Sí, esto es para el bachillerato técnico. ¿Qué hace el proyecto demostrativo? Los proyectos de aprendizaje permiten aplicar las habilidades y aprendizajes desarrollados durante todo el proceso educativo en el caso de las y los estudiantes que han cursado la oferta de bachillerato técnico. Incluye las competencias propias de cada figura profesional. FIP. Sí, ya dijimos, este proyecto demostrativo es para el bachillerato técnico. ¿Cómo está dividido este proyecto demostrativo? ¿Ya? Parte 1, análisis y planificación. Revisión de contenidos teóricos para la aplicación en caso planteado. Cronograma de trabajo. Esa es la parte número 1. Parte número 2. Desarrollo, resolución del caso planteado afín a la figura profesional. Pregunta, opción múltiple. Sí, entonces mire, aquí nosotros si es un bachillerato técnico en agropecuario, tal vez bachillerato técnico en electrónica, electricidad, aquí va bajo la figura profesional o afín a la figura profesional, se tiene que dar el caso planteado, ¿no? Parte 3, reflexión. Producción escrita sobre importancia y aplicación de la figura profesional en la vida cotidiana. Aquí el estudiante va a reflexionar cómo este proyecto demostrativo le ayuda en su vida cotidiana. Ya vamos a ver los parámetros de cuántas palabras tiene que tener cada una de estas partes, ¿no? Parte 4, sistematización. Producción escrita sobre el procedimiento aplicado, organización de respaldos y producto final. Miren acá a nuestra derecha nosotros tenemos la competencia general. El proyecto demostrativo es un proyecto integrador, se enmarca en las competencias generales de la figura profesional, no en cada módulo formativo.
por favor, compañeros docentes, nosotros nos enmarcamos en toda la figura profesional, ¿sí? Si la figura profesional es agropecuaria, si la figura profesional es electricidad, si la figura profesional es electrónica, nos enfocamos en toda la figura profesional, no en el módulo formativo, no por módulos, por favor, sino en la figura profesional. El Ministerio de Educación entregará ejemplos. Bueno, ahí tenemos que revisar el anexo número 5. Ahí hay varios ejemplos sobre proyectos demostrativos que al final yo ya les mando el link para que ustedes también puedan revisarlo. ¿Qué va a contener, por ejemplo? Aquí está un ejemplo, ¿no? Tema del proyecto, por ejemplo, dice modelado de entenalla sencilla para taller mecánico. La descripción. Si se desea diseñar una entenalla sencilla partiendo como única condición dimensional una apertura, mire, aquí vaya dando la descripción. Y preguntas de opción múltiple. Esta es una pequeña parte, ¿no? Entonces ya estaríamos en la parte número 2. Vamos a continuar. Vamos a revisar la estructura del proyecto. Sí, en el anexo 5 nosotros vamos a revisar la estructura del proyecto. Por favor, entonces pasamos al anexo 5. Estructura del proyecto demostrativo, que esto es para bachilleratos técnicos. Parte número 1, por partes. La primera parte, ¿qué va a tener? Planificación y análisis de la situación planteada. La segunda parte va a tener el desarrollo. La tercera parte va a tener la reflexión. Y la cuarta parte va a tener la sistematización. Vamos a ver cada una de estas partes. Parte número 1. ¿Qué nos dice en la parte número 1? Identificación de contenidos o competencias a aplicar. ¿Sí? Acá cada docente que esté dentro de la figura profesional en su institución debe identificar el contenido o la competencia a aplicar. Se enlistan los temas desarrollados en aula que se aplicarán en la resolución del caso planteado, tanto de la asignatura de tronco común como la de figura profesional. Mire, aquí usted va enlistando, ¿no? Con el docente y el estudiante, enliste, ¿no? Enliste todos los temas desarrollados en el aula que se aplicarán en la resolución del caso planteado. Habilidades. Utilizar conceptos pertinentes, elaborar procesos de sistematización o síntesis. ¿Cuánto va aquí? 300 palabras. Esto es una página, ¿no? Esto es una página de 300. Después vamos al reconocimiento o temas a revisar o reforzar. Del listado anterior, identificar aquellos temas que se necesita reforzar para poder solucionar el caso planteado. Mire, después usted va, después de la lista de temas que hizo, usted va a escoger uno y lo va a analizar, ¿sí? Para reforzar y acompañar una breve explicación del tema planteado, ¿sí? Esto es 300 palabras. Contenido, planificación del trabajo. ¿Qué consiste este contenido? Consiste en la elaboración de un cronograma de trabajo planteado entre docente y estudiante, en el cual se debe identificar los plazos y productos para cada parte del proyecto de grado, considerando que estas son secuenciales. Mire, aquí el docente y el estudiante tienen que planificar, o sea, hacer un cronograma de su trabajo, así por días, por fechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, elaboración de la entenalla o elaboración de los temas, por ejemplo, yo pongo el 2 de enero del 2021, así como ejemplo nomás, ¿no? Aquí nosotros tenemos 300 palabras que el estudiante debe realizarlo dentro del reconocimiento de temas a revisar o reforzar. Planificación del trabajo, como decíamos, ya aquí estábamos hablando sobre el trabajo planteado y este va sobre 200 palabras. Segunda parte, resolución de las tareas. Planificación de trabajo consiste en la elaboración del cronograma planteado. Aquí estábamos hablando sobre el cronograma, ¿no? Resolución de las tareas del caso planteado. Aquí más el estudiante da un pensamiento crítico. Aquí no hay ningún número de palabras, ¿sí? La actualización también del proyecto consiste en incorporar las correcciones o mejoras, identificar el proyecto y concluir con el desarrollo de las tareas planteadas. Entonces aquí tampoco no hay ningún número de palabras. Pero aquí nosotros sí vamos a hablar sobre respuestas a preguntas teóricas. Y estas respuestas a preguntas teóricas tienen que ser de opción múltiple, ¿sí? Es decir, vamos a hacer un cuestionario con el estudiante que sea de opción múltiple para reforzar el tema que nosotros desarrollamos anteriormente. Consiste en la revisión de contenidos de la figura profesional y responder a las preguntas planteadas. Es necesario acompañar esta respuesta con la referencia de consulta para llegar a la misma. Mire, entonces aquí el estudiante va a realizar un cuestionario, pero con preguntas de opción múltiple, por favor, donde va a reforzar los temas de la figura profesional.
sí, de la figura profesional, no del módulo, de la figura profesional. Aquí tiene que tener 200 palabras, que es media página. Después vamos con la importancia y aplicabilidad de la figura profesional. Consiste en describir la importancia, utilidad y aplicación de la figura profesional a la vida cotidiana desde la perspectiva del estudiante. Mire, aquí el estudiante va a narrar o va a escribir 400 palabras donde dé la importancia y la aplicabilidad de la figura profesional en su vida, es decir, en la vida del estudiante. Tercera parte, explicación escrita del desarrollo. Consiste en describir con claridad el proceso secuencial aplicado en el desarrollo de las tareas, dejando en evidencia la comprensión del trabajo, ¿sí? Entonces, comunicar efectivamente, elaborar procesos de sistematización. Aquí van 900 palabras, ¿no? Explicación escrita del desarrollo, ¿no? ¿Sí? Del proyecto demostrativo. Cuarta parte, organización del portafolio. Bueno, aquí no tiene ningún número de palabras. Es la recopilación de todos los documentos generados durante el desarrollo del caso planteado. Por ejemplo, se me ocurre que se le envió al estudiante, por ejemplo, que vea el proceso de sembrío, cosecha, y de cultivo, sembrío y cosecha de una mata de papas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, usted le dio una ficha, entonces ahí el estudiante va registrado y toda esa recopilación va a ir acá, ¿sí? En la organización del portafolio del trabajo. Espero que esté entendido ahí hasta este proyecto demostrativo que es para bachillerato técnico y continuamos con nuestras diapositivas, ¿sí? Continuamos. Anexo 7. A ver, en el anexo 7 vamos a trabajar, compañeros, en las adaptaciones a la metodología de proyectos de grados para estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad física, sensorial, intelectual, psicosocial y de población vulnerable en aulas hospitalarias CAI y CETAD, ¿sí? Aquí hay otro instructivo para los compañeros que están trabajando con estudiantes con necesidades educativas asociadas a una discapacidad. Si vamos al instructivo número 7, sí, sobre adaptaciones metodológicas del proyecto de grado. Vamos a ver ahí, sí, déjeme de nuevo salir, nos vamos acá y vamos al anexo 7, ¿ya? Estamos en el anexo 7. En el anexo 7 nosotros vamos a trabajar en el anexo 7 nosotros vamos a trabajar las adaptaciones de la metodología del proyecto de grado para estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad sensorial, física, intelectual, psicosocial de población vulnerable, aulas hospitalarias CAI y ZETA. Bueno, dentro de las recomendaciones son las mismas, tanto para el bachillerato en ciencias, para el bachillerato técnico, que se va a trabajar con un proyecto de grado y con un proyecto demostrativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí casi no estamos en mayor cosa con los estudiantes, ¿no? Es lo mismo. Los y las profesionales, ¿quién nos van a ayudar aquí? Las y los profesionales de las unidades distritales de apoyo de la UDAI, realizarán el acompañamiento y seguimiento permanente al cumplimiento de fechas y actividades por parte de las docentes tutores a los estudiantes, ¿no es cierto? Las y los estudiantes deberán dedicar aquí al menos 6 horas semanales para la elaboración del proyecto de grado de estudio de caso. Aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? A los estudiantes con necesidades educativas especiales les dedicamos 6 horas, ¿sí? A los que no tengan este tipo de necesidad se les dedica 4 horas para la elaboración del proyecto de caso, estudio de caso para bachillerato en ciencias y proyecto demostrativo en el caso de ser bachillerato técnico. El cronograma del proyecto de grado, inicio de acompañamiento y recolección de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, también ya se explicó el cronograma anterior. Estudio de caso descriptivo. Mire, aquí para el estudio de caso descriptivo para necesidades educativas especiales, primero tenemos 16 temas también, ¿no es cierto? Información sobre el COVID, la convivencia. Son los mismos temas que nosotros los explicamos anteriormente. Etapas del estudio de caso descriptivo. Aquí cambia, compañeros. Aquí tenemos una estructura diferente. Tenemos la introducción, presentar de forma resumida el estudio de caso. Tenemos el antecedente, describir el contexto del problema. Definición del caso de estudio, explicar el tema de estudio de caso. Justificación, explicar los motivos por los cuales eligió el tema. Objetivos del estudio de caso, delimitar el estudio de caso, qué se hará y qué estrategia se utilizará. Desarrollo del caso de estudio. Elementos. Marco conceptual, marco metodológico, resultados obtenidos, análisis de los resultados.
Mire, elementos, conclusiones y recomendaciones. Mira, aquí no tenemos ya ningún número de palabras ni de extensión. Sí, entonces simplemente nos da cada uno de los temas y de los elementos que nosotros debemos realizar con los estudiantes de necesidades educativas específicas. Presentación del estudio de caso. Mire, los y las estudiantes podrán elegir forma de presentación del estudio de caso según el tipo de discapacidad. Aquí tenemos que ver también el apartado punto 5 de este anexo, ¿no? De acuerdo a la selección establecida para el estudiante, para la presentación del estudio de caso se debe considerar lo siguiente. Presentación escrita. La presentación puede ser en versión digital, computador, máquina de escribir o escrito a mano, según los materiales que los y las estudiantes tengan a su alcance. El formato del documento para la presentación digital es el siguiente. Fuente: Times New Roman, tamaño 12 puntos, alineamientos izquierda, interlineados 1.5, margen 2.54 centímetros en cada borde de la hoja superior, inferior, izquierda y derecha. Número de páginas desde el título de la portada del documento. Extensión 8 páginas. Mire, aquí para el estudiante solo la extensión es de 8 páginas, por favor. Sí, aquí no nos toma el número de palabras, más bien los elementos que va realizando. El formato del documento para presentación escrita en el siguiente. Si el estudiante no lo tiene computador, le va a hacer de forma escrita, también aquí tiene un formato. Letra imprenta o manuscrita, hoja de papel bond, líneas, cuadros en blanco, papel periódico o cartulinas. Extensión máxima 8 páginas. Numeración de documentos en la esquina inferior derecha, lápiz esferográfico, marcadores y pinturas, lo que el estudiante con necesidades educativas quiera utilizar. En el caso que el estudiante vaya a hacer una presentación oral, los estudiantes de necesidades educativas especiales, el audio con la presentación del estudio de caso deberá ser una duración entre 6 y 8 minutos como máximo y estar ordenado según el apartado 3.1 del estudio de caso, como lo dijimos anteriormente, ¿no? Si quiere hacer también el estudiante una presentación de video, con la presentación del estudio de caso deberá tener una duración entre 6 y 8 minutos como máximo y estar ordenado según el apartado 3.1. El apartado 3.1 ya está aquí, ¿no, compañeros? Sí, entonces aquí donde tenemos los elementos para el estudio de caso o las etapas del estudio de caso, según eso debe estar ordenado y presentado de forma escrita en computadora o a mano, de forma oral o en un video, ¿sí? Para el proyecto demostrativo para estudiantes de tercero de bachillerato técnico que en este caso tengan necesidades educativas especiales, bueno, tenemos que ver el anexo 5 que ya lo vamos a ver. Presentación escrita. El documento no deberá contener más de una página. La presentación deberá estar en versión digital o computador, escrita a mano, según los materiales que los estudiantes dispongan en casa, ¿sí? El formato del documento para la presentación digital es el siguiente. Fuente: Times New Roman, tamaño 12, alineamiento izquierda, interlineado 1.5. En el caso que el formato del documento en la presentación sea escrita, debe tener imprenta o manuscrita, hoja, papel bond, líneas, cuadros, papel periódico, cartulinas, lápices esferográficos, marcadores y pinturas. Aquí también el estudiante puede hacer una presentación oral. El audio con la presentación del estudio de caso no debe contener más de 5 minutos y debe estar ordenado según el apartado 4.2 que ya lo vamos a ver. Presentación de video. El video con la presentación del estudio de caso no debe contener más de 6 o 5 minutos y debe estar ordenado en el apartado como el apartado 4.2. Estructura del documento del proyecto demostrativo. Mire, entonces aquí está la estructura, ¿no? El documento de presentación del proyecto demostrativo debe contener la siguiente información: análisis de la situación planteada, desarrollo, reflexión y sistematización. Esa es la estructura. Vamos por las etapas. Entonces, mire, aquí tenemos identificación de los contenidos o competencias a aplicar, temas por reforzar, planificación del trabajo, resolución de tareas, retroalimentación con el docente, actualización del proyecto y reflexión. Así debe estar presentado. Comentario sobre la importancia de la figura profesional, descripción de la aplicación real de la figura profesional, redacción sobre lo desarrollado y organización del portafolio. Nota aclaratoria: revisar el anexo, estructura del proyecto demostrativo.
Opciones de entrega por tipo de discapacidad para estudiantes de tercer año de bachillerato. Mire, aquí también ya nos está diciendo si el estudiante tiene discapacidad física, visual o auditiva, cómo puede entregar también su proyecto de grado, ¿no? En el caso de tener estudiantes con discapacidades físicas, para la presentación del tema a elección, los estudiantes con discapacidad física podrán presentar de forma verbal o escrita el estudio de caso. Adicionalmente, si los y las estudiantes consideran necesario, podrán hacer uso de material de apoyo como presentaciones, videos, láminas, plataformas digitales, materiales disponibles en sus casas, entre otros. Estudiantes con discapacidad visual. Los y las estudiantes con discapacidad visual para la presentación podrán realizarlo de forma oral, escrita. Adicionalmente, si considera necesario, podrán hacer uso del material de apoyo, como presentaciones, videos, plataformas digitales, materiales disponibles en sus casas, láminas, entre otros. Estudiantes con discapacidad auditiva. Los y las estudiantes con discapacidad auditiva para la presentación de la temática seleccionada podrán realizar mediante lenguaje de señas verbal o de forma escrita. Adicionalmente, si ellos consideran necesario, podrán usar material de apoyo como presentaciones de video, láminas y plataformas digitales. Estudiantes con discapacidad intelectual o psicosocial. Grado de adaptación curricular, grado 1 y 2. Aquí también los estudiantes tienen con discapacidad intelectual y psicosocial. Para la presentación de la temática seleccionada podrán presentar de forma escrita, verbal, trabajo manual, dependiendo del compromiso intelectual. Adicionalmente podrán hacer uso de material apoyo como presentaciones, videos, plataformas digitales, materiales disponibles en sus casas, entre otros. Aquí tenemos ya por adaptación curricular grado 1, grado 2, estudiantes de aulas hospitalarias, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos leer todo el anexo número 7. Continuemos con la exposición para nosotros finiquitar esto. La regulación del examen de grado. A ver, ¿cómo va a ser la regulación del examen de grado? Primerito, tenemos asimismo en el reglamento de la LOI, el artículo 2, donde tenemos los principios de evaluación, el artículo 184, logros y objetivos de aprendizaje, artículo 189, prueba acumulativa obligatoria. Esto es de carácter acumulativo. ¿Qué se evaluará? Habilidades desarrolladas, aplicación en la resolución de problemas, perfil del bachillerato ecuatoriano, pensamiento crítico, comprensión del contexto, habilidades instrumentales, habilidades socioemocionales. ¿Cómo? ¿Con qué se evalúa? Bueno, se va a evaluar con una rúbrica, ¿no? ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica permite evaluar las actividades específicas realizadas por un estudiante basándose en la suma de una gama completa de criterios establecidos por nivel. Aquí tenemos dos tipos de rúbricas, por favor. Tenemos una rúbrica de evaluación para los estudios de caso, para los bachilleratos generales unificados, y tenemos una rúbrica para el proyecto demostrativo para los que tengan bachillerato técnico. Estructura de la rúbrica de evaluación. ¿Qué va a contener, a ver, la rúbrica de evaluación, compañeros? La rúbrica de evaluación está así. Tiene niveles de logro, ¿no? Los niveles de logro que tenemos 0, que es el o la estudiante no presenta la introducción. D es de 1 a 3 puntos. El o la estudiante presenta el estudio de caso realizado, no hace énfasis en su pertinencia e importancia, no utiliza la extensión definida. De 4 a 6 puntos, que es C, el o la estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado, no hace énfasis en pertinencia ni en importancia, no utiliza la extensión definida. B, que es de 7 a 8 puntos, el estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado, hace énfasis en su pertinencia e importancia, no utiliza la cantidad de palabras definidas. Y tenemos de 9 a 10 A, el o la estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado, hace énfasis en su pertinencia e importancia, utiliza la cantidad de palabras definidas. Sí, aquí mire, tenemos una estructura y una introducción. Nota, la rúbrica deberá considerar las adaptaciones para estudiantes en condición de vulnerabilidad y discapacidad. En el caso que nosotros tengamos estudiantes con necesidades educativas especiales, dentro de nuestra institución nosotros debemos modificar la rúbrica, ¿no? Ya que la rúbrica, o podemos también utilizar esta misma rúbrica, pero sería mejor un poquito adaptarle a nuestra realidad esta rúbrica.
Vamos a abrir la rúbrica de evaluación, compañeros, en el anexo número 11. Aquí tenemos la rúbrica de evaluación. ¿Qué nos dice sobre la rúbrica de evaluación? Las rúbricas de evaluación se constituyen en los instrumentos de evaluación, calificación del proyecto de grado. La comisión de evaluación del proyecto de grado utilizará las rúbricas de evaluación específicas de acuerdo con la oferta y naturaleza del proyecto. 1. Rúbricas de evaluación para el proyecto de estudio de caso. 2. Rúbricas para proyectos demostrativos. La comisión de evaluación del proyecto considerará las siguientes rúbricas para determinar la calificación. Valorarán cada criterio sobre 10 puntos. El total deberá ser promediado para 10 si es necesario. La comisión de evaluación precisará las observaciones. Las rúbricas son instrumentos de evaluación flexibles y adaptables, de ser necesario para cada proyecto de grado, ¿sí? Es decir, que esta rúbrica que nos envía el Ministerio de Educación no es rígida. Debemos también adaptarle a las necesidades educativas que nosotros tenemos en cada institución, a la realidad que tienen nuestros estudiantes. No necesariamente vamos a utilizar esta rúbrica al 100%, pero ya es una guía que nosotros podemos utilizar. Él o la docente guía podrá adaptarla de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto, siempre que mantenga la estructura propuesta y evidencias de niveles de logro. Consideraciones metodológicas. Cada criterio se valorará sobre 10 puntos, ¿no? Entonces, sobre cada criterio está valorado sobre 10 puntos. En la valoración se tratará de utilizar siempre números enteros. Por favor, no poner 9, 10, 9, 25, 9, 35, números enteros, 9, 10, 8, 7, dependiendo del proyecto que haya presentado el estudiante. En caso de ser necesario, se precisará en la sección de observaciones los detalles y retroalimentación a la valoración del criterio. En el caso que un estudiante tenga 3, tenga 4, en observaciones nosotros como docentes tenemos ahí que poner el por qué, si se está poniendo esa calificación. El valor total deberá ser transformado por medio de una regla de 3 simples. La calificación al final será sobre 10 puntos. ¿Sí? El total me parece que es 120, pero ahí usted tiene que hacer una regla de 3 simples y al final el estudiante tendrá 10 puntos en caso de haber hecho un buen proyecto. Y en el caso de no haberlo hecho también tendrá una nota muy baja. Se recomienda enfáticamente que las y los docentes guías motiven a sus estudiantes a realizar cada parte de acuerdo con el criterio de evaluación. Dado el caso que no se cumpla con el número establecido de palabras de cada contenido, se debe considerar la calidad del trabajo elaborado para asignar una nota mayor o menor. Miren, compañeros y señores estudiantes, aquí está la rúbrica de evaluación para el estudio de caso, ¿no? Esta rúbrica, por ejemplo, bueno, aquí nosotros deberíamos ponerle el sello de nuestra institución, el nombre de nuestra institución, el cantón al que pertenece o al distrito al que pertenece, dale una mejor forma. Solo aquí está ya la rúbrica, ¿no? Nombre del estudio de caso, nombres y apellidos del estudiante. Entonces aquí va, por ejemplo, la COVID-19 en el cantón Riobamba, por ejemplo, nombres y apellidos del estudiante Juan Pérez Salazar, sí, entonces ahí ya va el nombre, y aquí nosotros vamos calificando el nivel de logro, ¿no? Como lo leímos ahí en la parte anterior, 0, del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 8, del 9 al 10, aquí está el criterio que usted va a evaluar, por ejemplo, en la introducción, que debería contener 200 palabras, ¿qué va a evaluar? Presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado, hace énfasis en su pertinencia e importancia, utiliza la cantidad de palabras. Aquí está el criterio de evaluación y según el criterio nosotros vamos poniéndola. Acaba la valoración, ¿no? En el caso que sería un 10, un 7 o un 8, sí, entonces aquí va la valoración. Y las observaciones en el caso que sea una nota demasiadamente baja o no cumplió el estudiante con los estándares que se le está pidiendo para realizar. Y así sucesivamente los antecedentes, y así sucesivamente la definición del problema. Y entonces ahí ustedes tienen los aprendizajes o el logro que va a la justificación, en los objetivos del estudio, el marco conceptual, ¿sí? Y el marco metodológico, los resultados, el análisis de los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias también van calificadas, ¿sí? Las referencias y los anexos en caso que el estudiante tenga, ¿no es cierto? Entonces todo eso va calificado, ¿sí? Aquí le va a salir un total, el puntaje total de la rúbrica, usted lo va a poner aquí, si es 100, 120 puntos, haciendo una regla de 3, usted va a sacar el promedio que va a ser 10, 9, dependiendo cómo el estudiante. Y aquí va a firmar de responsabilidad de los miembros de la comisión. Recordemos que comisión
calificaba esto era la comisión técnico-pedagógica conjuntamente con el docente guía. Entonces aquí va a ir la firma de los miembros de la comisión para que quede esto asentado la nota del estudiante en el proyecto de grado, ¿sí? Continuamos, compañeros. Nosotros también tenemos el proyecto de grado. Sí, esta rúbrica, compañeros, perdón, esta rúbrica es para el proyecto de grado del Bachillerato General Unificado, porque debajo de esta nosotros tenemos para el proyecto demostrativo, que esto es para el bachillerato técnico, ¿no es cierto? Mire, aquí mismo ya va calificando la primera parte, análisis y planificación de la situación planteada, el contenido, la identificación de contenidos y competencias, criterio de evaluación. Mire, aquí están los criterios de evaluación. Según el criterio de evaluación, usted califica los niveles de logro, pone la valoración. En el caso de tener una nota muy baja, usted pone la observación, ¿sí? Es casi lo mismo, sino que aquí ya está tomado en cuenta la estructura del proyecto demostrativo para su calificación, ¿sí? Entonces, tenemos lo mismo en la parte los niveles logros, respuestas de preguntas teórica, opción múltiple. Ahí usted va calificando el criterio de evaluación. ¿Sí? Explicación escrita del desarrollo, 800 a 900 palabras. Tiene el criterio de evaluación, los niveles de logro, la valoración. Y al final, asimismo, usted pone el total, puntaje total de la rúbrica. Si sale 100, 120, saca una regla de 3. Y aquí el estudiante tendrá un 8, un 9, un 7, un 6, dependiendo de cómo haya presentado el estudiante también su proyecto de grado, ¿no es cierto? La firma de responsabilidad de los miembros de la comisión. ¿Sí? Igualito, de los miembros de la comisión, nosotros tenemos las firmas. De todos los miembros, aquí firman, ¿sí? Eso ha sido la presentación del día de hoy por mi parte. Compañeros docentes, señores, señoritas estudiantes, aquí en esta presentación ustedes tienen el link de este proyecto de grado, todo el proceso, donde yo les voy a subir al YouTube para que ustedes puedan descargarlo. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes el día de hoy. Por favor, no olviden suscribirse para poder realizar más videos sobre esto, sobre el proyecto de grado, para ir ya haciendo por partes los proyectos de grado. No olviden suscribirse. Es importante que ustedes se suscriban porque así nos animan al grupo de trabajo que está detrás de esto a seguirlo haciendo, ¿sí? Hasta luego, que lo pasen bien, disfruten haciendo estos proyectos de grados que son de suma importancia para sus grados, ¿no? Señores estudiantes y a mis compañeros docentes, un fuerte abrazo. Que este 2021 sea de éxitos y prosperidad para cada uno de ustedes. Gracias y hasta luego.